abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Bienvenidos a un episodio más de Cicatrices que hablan. El día de hoy tenemos como invitada a una persona que es un claro ejemplo de lo que es la resiliencia. No voy a ahondar mucho en presentarla, voy a dejar más bien que ella nos platique un poco de lo que ha sido su historia y cómo convirtió una de las experiencias más terribles que le pueden pasar a un ser humano en su vocación de vida, en su trabajo profesional, y cómo de esta historia pues ha salido algo que yo llamaría increíble. Entonces, bueno, para mí es un gusto presentar a Dafna Viniegra. Muchas gracias, viene desde Guadalajara. Querida Josefina, Querido Cacho, un capítulo más, Dafna, muchas gracias. Te preguntaba un poco antes de empezar este capítulo, ¿a qué se debía tu nombre? Que me parece un nombre muy hermoso. Y cuéntanos, porque eres una heroína. No se equivocó tu mamá al poner este nombre y ahora lo sabremos por qué, pero me encanta que estés con nosotros, me siento muy emocionada y eres una vida llena de inspiración y de resiliencia, de fortaleza. Cuéntanos un poco tu nombre, que es un nombre tan poco común. Sí, muchas gracias. Primero agradecerles el espacio, el tiempo y el darle volumen a la voz de la conciencia que muchos estamos intentando levantar, Salvador. Y creo yo que lo estamos logrando de poco en poco. Estamos comenzando a permear que con los niños no, que hay que ser reflexivos en nuestros propios actos para no permear y normalizar las violencias a las infancias. Sin duda. Sí. Así estamos en esa tarea. Sí. Mi nombre, pues nada, viene de la novela Éxodo de León Uris, que mi madre leyó a los 17 años. A los 17 y medio se fue de su casa con mi papá, a los 18 nací yo y pues bueno, me puso el nombre de la heroína de la novela y pues aquí estoy, Dafna. Dafna, cuéntanos de tu vida, cuéntanos cómo llegaste hasta aquí con este libro, con esta experiencia de vida, porque lo que nos digas es justamente lo que queremos compartir y, como tú decías, romper el silencio. Romper el silencio es urgente, porque solamente rompiendo el silencio vamos no solamente a visibilizar, sino también a ayudar a que deje de suceder y si ha sucedido a alguien más, a que sepa que hay caminos que puede transitar y que no está sola o que no está solo. Claro, pues mi vida lamentablemente acaba siendo la vida de muchísimas personas, de muchísimos niños y niñas que son violentadas y que han sido violentadas en su infancia. Yo vengo de una familia un tanto disfuncional. Mi abuela huyó de la Segunda Guerra Mundial, llega exiliada a México y pues mi abuela y toda su familia aprendieron a sobrevivir. ¿De dónde vienen ellos? De Polonia. De Polonia. Sí. Aprendieron a sobrevivir, a luchar por su vida. Y ya así en el trayecto te abusan, te violan, te insultan o te golpean, pues son minucias, ¿no? Entonces, en casa de mi madre, que era donde yo pasaba el mayor tiempo, estaban acostumbrados a normalizar las violencias. Mi mamá, como les acabo de contar, a los 17 años huye de su casa, vive el movimiento del 68, en donde también le va pues casi como en una guerra, es abusada de arriba para abajo, y de ahí en adelante ella intenta vivir huyendo, escapando, tal y como aprendió de su madre. En este huir y escapar, se casa con mi papá, nazco yo, y crezco en un ambiente de familia en donde no existía contención, en donde no había pausa para los niños. Evidentemente esta no pausa y esta no contención pues me puso en riesgo de muchas formas. El primer abuso sexual infantil que viví fue a los 5 años. Fue a mano de un adolescente, un chavito que guardaba su puesto de chicles en la parte de abajo
de la casa en donde nos habían prestado un cuarto de servicio para vivir, porque mi madre, con esta resistencia y oposición total a la familia, pues dijo no, nunca más a casa de mi madre, y nos fuimos al cuarto de servicio de una tía suya que le prestaban. Y desgraciadamente este abuso pues marcó mi alma, mi ser, mi psique. Como todos los que hemos sido abusados sexualmente en la infancia, el desarrollo del primer abuso pareciera que nos deja una marca de adelante, pase usted y abuse, en donde aprendemos a normalizar las violencias, aprendemos a vivir en cortisol, en ansiedad, en miedo, en donde poco a poco esa inocencia que estaba destinada a madurar, a convertirse en una autoestima sana, se rompe, se pierde, y de pronto nos ponen a vivir situaciones de adultos. Y en este primer abuso, ¿tú lo platicaste, se lo dijiste a tu mamá, te lo guardaste? ¿Qué pasó? Lo más complejo de este abuso fue que a la mitad del abuso llegó mi mamá y encontró pues la escena de vida que más le había dolido a ella vivir y lo que menos quería ver representado en su hija, obviamente. Sí. Y todos estos pues síndromes de la posguerra, todo este aprender a huir, todo este no querer ver y todo este desarrollar los miedos desde una ausencia y desde un correr, lo que hizo fue, pues nada, ya estaba saliéndose de bañar, se quitó la toalla, me limpió, me vació un bote de talco, polvo blanco con aroma a bebé, y se fue. Siguió su curso del día, ella tenía una cena, se fue, y yo me quedé sola intentando procesar qué era lo que realmente había pasado, en qué había tenido yo la culpa, la responsabilidad. Y lo que hice fue realmente integrarlo en mí, asumirlo yo, apretarme contra mi muñeca y esperar hasta que mi madre regresara al cuarto y de pronto abrazarnos, y nunca más lo volvimos a hablar. De ahí en adelante, otra vez me abusaron a los 7, después a los 9, una violación físicamente muy desgarradora, en donde me lastimaron tremendamente el cuerpo, la intimidad. Y a partir de ese abuso yo comencé con muchísimos ataques de ansiedad. Pasaba las ventanas aquí en la Ciudad de México en Insurgentes, viendo hacia la calle, haciendo remolinos con mis dedos, en una ansiedad tremenda. Intenté suicidarme metiendo la cabeza al horno, porque bien sabía el efecto que tiene exponer el cuerpo al gas por todas las historias de mi abuela y la Segunda Guerra Mundial. Y era una necesidad completa de entumir mis sentimientos. Mi cuerpo se llenó de psoriasis y desgraciadamente la compañía de mi madre no era la adecuada. Ella estaba ya casada por segunda vez y sus comentarios, por ejemplo, a la psoriasis era: es que tiene sarna, la de los perros, ellos dos eran de ojos claros, entonces tú eres la que no tiene los ojos claros. Muchísimo abuso emocional, aunado al abandono de mi papá. Entonces todo se fue gestando como un combo dinamita para acabar con una cereza en el pastel de que a los 13 años yo estaba con la hermana del segundo esposo de mi mamá en una noche de Año Nuevo en Acapulco. Ellos ya se querían ir, yo me quería quedar, nunca había estado en una discoteca, pues ¿qué hace una niña de 13 años en una discoteca? Y yo, como había aprendido a hacer de la inseguridad mi mejor postura y máscara, solamente eché los hombros para atrás y les dije: no se preocupen, ustedes váyanse, yo consigo aventón. Conseguí aventón y en ese aventón me violaron 3 chavos. De regreso a la casa en las brisas de Acapulco. Obviamente todo esto pues devino en una necesidad de venir, de correr y ponerme una máscara sobre la otra, de elaborarme una armadura, un traje
de mujer maravilla en donde nadie viera absolutamente nada de lo que tenía debajo. Todas las heridas las callé, las silencié, y lo que hacía cada vez que me sentía en miedo, en ansiedad, en depresión, pues era correr y huir, exactamente como mi abuela, como mi madre. Correr, escapar, no afrontar las cosas que dan miedo. De ahí, pues en mi vida adulta, me fui fuertemente a las drogas y al alcohol. Fui adicta a la cocaína alrededor de 6 años, en donde yo de pronto tenía una carrera como fotógrafa súper prometedora y la eché a la basura, ¿no? Por llegar siempre con un pase de cocaína en la bolsa, con la botella de mezcal en la parte de atrás del coche. No tenía sentido de la autoprotección. Me hice mejor amiga del dealer y le pedía aventón de regreso de ir de un antro al otro sin medir las consecuencias ni los actos que estaba teniendo. Me relacioné con las parejas más disfuncionales, las personas que más me fuesen a lastimar, de esas me agarraba y yo las imaginaba como mis rescatadores de vida. Aprendí a dormir con personas que vivían al lado de una pistola, 1 gramo de cocaína y una botella de tequila. Y antes de dormir nada más le hacían cric, cric. Se me quedaba viendo y me decían, por si te vas. Entonces, esta adicción al cortisol, a la adrenalina, al miedo, al huir, estaban impregnadas en mi ser completamente. Y de poco en poco, pues cada vez era buscar más el límite, llegar más allá. Hasta que de pronto llegó una persona y me dijo, me gustas tú, pero la cocaína no. Y se me abrió una nueva posibilidad en el horizonte de que me amaran por algo que estaba adentro y no fuera. Yo tenía la firme convicción en esos momentos de que la felicidad era el grado de envidia que te tuvieran los demás. Vivía para afuera. Sí, era tu propia narrativa. Uh-huh. ¿Cuántos años tenías entonces? En ese entonces ya tenía 34. Para esto ya me había casado 3 veces. O sea, me hacía novia, me casaba, esto, el otro. No había ninguna contención, no había ningún resguardo, no había ninguna introspección hacia mi ser ni hacia mis conductas. Todo era vivir al límite, al límite, al límite. Y entre más cortisol y entre más adrenalina, más en casa me sentía. De ahí llega Bernardo, mi actual esposo, y me dice, me gustas tú, pero la cocaína no. Y en ese momento dejo la adicción de tantos años, pero obviamente me quité la máscara de la reventada, la cool, la alternativa, y me puse la de la mujer sumisa, abnegada, que le daba miedo ver a los hombres a los ojos para que mi esposo no fuera a pensar que me los quiero ligar, o que me daba miedo siquiera decirle voy a la tiendita porque no vaya a pensar otra cosa que no es. ¿Porque él te lo pidió o porque tú decidiste únicamente invertir roles de vida? Porque yo invertí los roles de vida, Ya. porque no sabía qué persona era yo. Claro. Era el otro extremo. Claro, me tenía ¿No? que ir al Sí, otro sí. lado para poder encajar en esta nueva vida en donde yo creía Que eso era lo que él quería. y donde yo creía que tenía que ser perfecta para ser amada. Ya. Y yo creía que la perfección venía desde la sumisión total y absoluta, desde el no reclamar, Desde desde tu el no negación. dar plata. Exacto. Y que nadie se vaya a enterar de dónde vengo, ¿sabes? Y aparte en Guadalajara, pues bueno, ¿no? Entonces fue tremendamente complejo ese proceso, muy difícil para los dos, porque yo creo que desgraciadamente cuando somos víctimas de abuso sexual infantil y de las otras violencias, aprendemos a vivir en esta postura de la víctima eterna, en donde nos encargamos con maestría de empoderar tiranos. Yo empoderé tiranos desde mi medio hermano, desde mi mamá, mi marido, mis propios hijos, ¿no? Intentando, bueno, más bien no intentando, pero dándoles el poder a ellos de que hicieran conmigo lo que fueran.
Porque tal vez en el fondo decías, eso es lo que me merezco, no me merezco el mejor trato, no me merezco, no, porque atrás de mí está esta historia. Y necesito tener unas máscaras enormes para representar algo, porque no sé realmente quién soy. ¿Y en alguno de tus matrimonios tuviste algún hijo? No, No. por fortuna. Si no hubiera sido mucho más compleja Sin la duda. historia. ¿Y la relación con tu mamá se mantenía? La relación de mi mamá, pues, siempre fue codependiente y de cierta forma yo asumí el papel de rescatadora de mi madre y de mi hermano para, creo yo, que como que lavar las supuestas culpas que tenía yo dentro, ¿no? Por ejemplo, me podía ir a una fiesta de 5 días, pero no me iba sin antes dejarles la despensa en la puerta de la cocina para lavar Sí, las como, culpas. yo ya cumplí, ¿no es cierto? Ahí Ahora está. me puedo ir. Entonces ahora me puedo ir. Y en ese momento, pues bueno, ya estoy viviendo yo con Bernardo, decidimos tener hijos y llega mi primer hijo y ahí pues llega el espejo perfecto que me refleja todas y cada una de las cosas que necesitaba trabajar, en donde todos mis traumas, mis silencios, mis miedos y mis aprensiones empiezan a desbordarse por encima de mi cabeza. Yo no me podía contener, yo todo el tiempo estaba enojada. Me parezco mucho físicamente a mi mamá y cada vez que me veía en el espejo era una rabia, una furia que arremetía contra el que estuviera enfrente, sin darme cuenta. Mis manos, por ejemplo, cada vez que me las veo, son las manos de mi mamá. Y constantemente estaba enojada, frustrada, solamente veía lo que me faltaba. Y la verdad es que tenía absolutamente todo. Salud, un esposo, una familia formándose, una casa estable, comida en la despensa. Todo venía Por como... primera vez. Exactamente. Ya no tenía que robarme naranjas del puesto de abajo de la casa para darle de desayunar a mi hermano. Ya no tenía que poner diablitos en el tablero central de la luz porque nos la cortaron por falta de pago. Empezaba a verse todo estable. Y eso te da miedo porque es autosaboteas. Me daba terror. Claro. Absoluto. Y era un autosabotaje constante, desde que perdí la tarjeta del banco hasta que llegó la tabla de surf esperada para mi hijo y ay, se cayó y se rompió. O tengo al fin la cámara de fotos que pueden tomar fotos por debajo del agua y se cae aquí y ni siquiera hago nada por rescatarla y se va al fondo del mar y se pierde. O sea, todo era un autosabotaje todo el tiempo, uno encima del otro. ¿Y cómo logras empezar a salir? Ahí ¿En va. qué momento? Nace mi hija María y ahí sí fue el detonador absoluto de todo. Porque María crecía, yo veía su cuerpo en formación cambiar de bebé a niña y eran unas detonaciones de paranoia y de terror. decir, le va a pasar lo mismo que a mí, ¿no? Y con todo esto que uno escucha de las cadenas generacionales del abuso y de que lo que le pasa a la abuela le pasa a la mamá, a la hija y a la nieta. Entonces yo decía, o sea, la van a violar mañana y yo no tengo la capacidad de estar presente para prevenirla. Y justo en ese momento se muere mi papá, al año siguiente se muere mi mamá, al año siguiente me quitan la matriz y los ovarios y me voy de una menopausia de 70 años en 2 días, una locura total. Y al año siguiente muere mi abuela materna, que ella fue como mi abrazo, mi contención, mi estructura familiar. Todos en enero en años consecutivos. Qué fuerte. Para abril del último muerto, pues ahí sí yo empezaba a enloquecer. Pero por completo, o sea, ya no había contención en mí. A mi hijo se le caía una gota de agua y yo reaccionaba como si hubiera sido el drama nacional y realmente esa familia que tanto anhelaba, que tanto quería, se empezaba a tambalear. En ese momento me dice mi esposo, esto está mal. Ya tú y yo, como quiera, veremos cómo salimos golpeados o no, pero los niños no tienen por qué pagar las culpas. Y me pone un TED Talk de una chava que se salva escribiendo. Y en ese momento dejo el berrinche de mi hijo, de mi hija, el pleito con el marido y me pongo a escribir. Y durante 7 años, a golpe de teclazos, dejando en cada palabra
en cada letra mis miedos, mis ansiedades, mis culpas. Me descubrí una mujer llena de culpas que no me dejaban respirar. Yo me sentía responsable del abuso de los 5, de los 7, de los 9 y el de los 13 no lo tenía ni siquiera calificado como un abuso. Yo sentía que había sido mi plena responsabilidad, en donde yo había tenido la culpa por haber traído la falda chiquita, por haberme quedado y por haberles aceptado el aventón a estos chavos guapísimos que olían a loción a mis 13 años. Ni siquiera lo contaba como una violación. Obviamente la catarsis literaria me hizo entrar a lugares tremendamente dolorosos. Y en el transcurso me fui a todas las terapias alternativas habidas y por haber, para poder encontrar esto que pasa, pues, en los viajes de reencuentro, ¿no? Con ayahuasca y con todas estas cosas. Yo le tenía muchísimo miedo a las plantas y a todos los hongos y estas cosas que se ponían de moda por mi historia con las drogas. Sentía que en cuanto lo probara me iba a volver a enganchar. Entonces me aventé ayunos de 7 días, temazcales de no sé cuántas puertas, lunas, cuarzos, obsidianas, todo lo que fuera posible para intentar verme desde afuera y poder ver la escena desde arriba y entender que me había que me había convertido en una víctima eterna, pero desgraciadamente, y esto es una palabra que me cuesta trabajo hasta pronunciarla, en una víctima siniestra, que de poco en poco empezaba a cobrar venganza por debajo de la mesa, siendo una madre sobreprotectora, no dándome amor a mí misma, estando siempre enojada, atendiendo a todo el mundo con charola de plata para después cobrárselos con una cara enorme de que, pues tú no me ayudas, ¿no? Y si te ofrecen ayudas, no, yo lo hago sola, ¿no? Entonces, esta oportunidad de ver mi sombra, de verla de frente, de verla a la cara, fue para mí lo único que me hizo poder girar ese engrane tan pesado y empezar a consolidarme como una mujer simplemente presente, en donde ahora de poco en poco puedo entender que el abuso quedó allá atrás y quedó allá atrás para voltearlo a ver y regresar a mis pies de mujer de 50 años y regresarme. Y que nunca fuiste la culpable. No, jamás. No, digo, jamás. Sí. Y la relación con tus hijos empezó a mejorar, contigo, con tu esposo. La relación lograste conmigo rescatarla. misma. La relación conmigo misma Era la empezó más a mejorar. importante, claro. Y a partir de ahí, evidentemente, la relación con mis hijos, con mi esposo, seguimos juntos y cada vez va mejor las cosas. No es que sea una pareja ideal. Esas no existen. No existen. Bueno, por cierto, esas no existen. Está muy romantizado. El que diga Sí, esto, de que tiene una pareja ideal, es que nunca la ha tenido, ¿eh? Es como el que dice que nunca le ha dado ganas medio como de cobrárselas a su esposa o a su esposa. Eso es que nunca se ha casado. Entonces eso no existe. Pero qué alegría saber que pudieron acompañarse de esa manera tan importante. Así es. Y que escribir, teclear, nombrar, ponerle palabras. Recordar. Acomodar la línea del tiempo, ¿no? Sí. De dónde vengo para poder encontrar quién soy hoy. Y ahí fue cuando, por ejemplo, en esta investigación profunda de dónde venía todo mi linaje femenino y encontrar la guerra, la sobrevivencia, las muertes, los abusos, de cierta forma generó una comprensión compasiva. Claro. De mí para mí y de mí para mi madre. Y aceptación, de decir, eso fue lo que me pudo dar. Y es lo que tocó. No había más. No tenía más que darme. Es un poco, hay una expresión que yo uso mucho y yo digo, es lo que hay. Es lo que hay. Estaba escuchando una entrevista de esta tan famosa pues conductora y incluso actriz de ópera, ¿no? Con Viola Davis. Esta entrevista que me impactó muchísimo, donde ella cuenta que de niña vivió, bueno, unas condiciones realmente de extrema pobreza y recuerda que se tapaba el cuello junto con sus hermanas para que las ratas no las mordieran, porque vivían en esa condición. Pero cuando Oprah le pregunta si ha podido perdonar, si ha podido, porque aparte fue abusada por el hermano, en fin, a su padre particularmente, dice, me costó
pero entendí que fue lo único que me pudo dar. Y me parece en tu caso tan fuerte, tan valiente, haber logrado romper con ese eslabón de la historia, con eso que estaba como casi determinado, asumido que tendría que ser así, porque así fue mi abuela, porque así fue mi mamá, porque así, pero yo no. ¿No? Y mi hija, ¿no? Y tu hija. Ajá. Recientemente leía de este psiquiatra Enrique Rojas que decía, es que al final nosotros amamos como nos enseñaron a amar, pero hay otras formas de amar. Claro, podemos aprender a amar. Solo requieren darnos cuenta y tener la voluntad de cambiar esa forma de amar, que igual fue una forma muy equivocada, o ni siquiera fue una forma de amar. Pero en tu caso me parece que esto es aquí, y ya no es lo que leí de Enrique Rojas, te estoy viendo a ti, en esta nueva forma de amar, en este romper esta cadena, ¿no? Que casi parecía condenada a repetirse, y decir, no tenía por qué ser así. Así es. Obviamente en el principio pues empecé a escribir, según yo, para liberar a mis hijos de esas cadenas, ¿no? A la mitad del ejercicio me di cuenta que tenía que ser por mí. Seguro. Que si no lo hacía por mí, pues ellos iban a ser responsables de que si su mamá se curó o no se curó, y ellos van a traer la piedra del pípila detrás, ¿no? Entonces, este ejercicio maravilloso de la escritura, pues a mí me salvó la vida, me salvó el corazón, la fe, las entrañas. Empecé con una práctica espiritual constante, empecé a entender que había mucho más Dafna dentro que fuera. Y desde ahí, pues de manera providencial, se publica el libro, una amiga le comparte el manuscrito al editor en jefe de Penguin Random House y sale en 6 meses publicado de una manera rapidísima. Y en el momento en el que se consolida esa oportunidad de poder publicar, entra en mi ser una necesidad tremenda de que no se quedara solamente en el libro, que no se quedara solamente en el papel. Empiezo a investigar cómo está el abuso sexual infantil en México, qué está pasando, qué no está pasando, qué se necesita. Y obviamente, pues nada, de pronto mi corazón, yo lo repito mucho, se volvió como si fuera un tractor triple motor en donde no puedo parar, y en donde en realidad tengo la firme maravilla que no puedas parar tu corazón, qué maravilla. Cuando dices es un tractor, que ese sea el tractor que no puedes parar, que ya no sea el cortisol, que ya no sea el sufrimiento, que ya no sea la autolesión, que sea el amor. El amor y la prevención y el trabajo incondicional, ¿sabes? Porque creo yo que todos los que estamos trabajando en pro de la prevención de los niños, lo que estamos dando es un amor incondicional a manos llenas, porque no sabemos a cuántos vamos a salvar. No sabemos a cuántos estamos previniendo el día de hoy que nos escuchen, a cuántos papás cobran conciencia y dicen, ay, híjole, creo que estoy descuidando algunas áreas. Incluso una víctima que te esté escuchando ahorita, una niña, un niño, un joven, un adolescente que te escuche a ti y que pueda parar antes, y que pueda detener antes. Y mis ganas de conciencia van más allá. Yo quisiera que me escucharan las personas que tienen el gravísimo problema de la pedofilia y de la pederastía y realmente reconsideren en agredir a un niño, que realmente tomen conciencia que esa pulsión enferma, que van a ser minutos de placer para ellos, es arruinar la vida de alguien. Un impacto de por vida. Totalmente. Entonces, si logramos levantar la voz entre todos los que hemos pasado por esto, los que tengan la capacidad, porque se habla mucho de la valentía de las personas que nos atrevemos a decirlo, ¿no? Pero también, híjole, yo creo que merecen un respeto eterno todas las personas que se han callado por no lastimar a su familia. Que tienen sus propias razones, cada cual. Claro. Entonces, si entre todos, de una forma u otra, podemos permear este problema y ponerlo al nivel del problema que tenemos en el país, a sensibilizar, a sociabilizar, a retumbar con tambores las tripas y los corazones de todo aquel que tenga que ver con un niño, sea victimario, víctima,
padres, familiares, abuelos, Mira, instituciones, contención, lo que tú nos dices gobiernos. nos lleva a nivel de país. Somos el segundo lugar de turismo sexual del planeta. No, y somos el Y primero de estamos abuso sexual Y infantil. producción de infantil, pornografía. Y en producción, somos el quinto país del mundo con más visitas de niños y adolescentes a páginas de pornografía. No, el Hoy ya turismo tenemos una sexual en epidemia Vallarta. de consumo de pornografía desde los 7, 8 años de edad. Entonces, si en algún momento es urgente Es ahora. hacer esta tarea, levantar la voz, decir las cosas y nombrarlas tal cual son, y contar con esta valentía que tú lo estás haciendo y esta transparencia, tu propia historia, para ayudar a que otros no la tengan que vivir de esta manera o que puedan tener una contención a tiempo o parar Claro. antes y no dar el siguiente paso. La verdad también eres una inspiración porque cualquiera podría pensar que después de ciertas etapas ya no había vuelta de hoja, o sea, ya no había regreso, ya no se podía reconstruir. Y sin embargo, aquí estás. Claro que se Y estás puede. llena de luz. ¿Y cuántos años tienen tus hijos ahora? 13 y 10. Y cuéntame, ¿cómo son ellos? ¿Se gozan mucho? Pues son maravillosos. La verdad es que, bueno, todas las madres decimos que nuestros hijos son maravillosos, ¿no? Pero pues Santi es súper creativo, María es muy activa, es como muy puntual. Son maravillosos. La verdad es que estamos, mi marido y yo, intentando darles ese espacio de crecer y desarrollarse como les toca. Yo lo más que pido es que no se parezcan a mí, ¿sabes? Para que puedan desarrollar ellos su propia personalidad, sus propios gustos, Escribir sus su propias propia formas, historia. Pero escribir su dime, propia historia. deben admirarte cuando Sí, vieron están este felices, libro, claro. cuando te veían escribir tantas horas y observar, tal vez de pronto hubo momentos que no entendían qué pasaba, pero después lo entendieron perfecto y Sí. seguramente dijeron qué bueno que mi mamá Sí. hizo todo eso. Ahora No. son los principales promotores de la asociación, porque en el momento en el que se consolida el libro, fundo, junto con mujeres maravillosas que están a mi lado, la Asociación Civil ILAS. ILAS es Infancia Libre de Abuso Sexual, en donde trabajamos primordialmente por la sensibilización, la sociabilización, la prevención de adultos, en donde hablamos con escuelas para padres. Nosotros creemos que la prevención tiene que venir directamente de los De casa. adultos. Ahí empieza Ahí todo, empieza. ¿eh? Y ahí termina todo. No podemos hacer Así responsables es. a los niños de que defiéndete, corre esto y todo, ¿no? Sí, claro, empoderarlos en poder decir un no, Sí, poder denuncia, poner o sea, alza la límites. voz. Claro. Claro, alzar la voz. Decirles yo te creo, Claro, siempre te creo. pero ellos no son responsables de quitarse a los No, no. violentadores No, de no, encima. bueno. Es Es responsabilidad el ejercicio de poder absoluto sobre alguien que Claro. no tiene ninguna capacidad, como lo decías al principio, ni siquiera para comprenderlo, No lo mucho entiendes. menos para defenderse, ni es- para es entender qué imposible. está pasando, porque aparte de esa persona la quieres. Muchas veces se da Ujú. así. Claro. Claro. Esa persona, claro. Sí, sí, o sea, había un apego, había una relación, era una parte de la relación, familia. era parte de tu propia vida, estaba cerca de ti. Así además- O es. esto que tú en Acapulco nunca Ni nombraste siquiera lo como entendiste una, como tal. como o una sea, violencia sexual, Ajá. sino bueno, yo tuve la culpa por haberme subido a ese coche y entonces por eso me merecía lo que me pasó, ¿no? Y Claro. ahora en retrospectiva la mirada es totalmente distinta. Es que Sí. además, o sea, creo que es muy importante y esto es algo que no se hace. Claro, aquellos que hablamos muchos años después de lo que fue nuestra Ujú. historia, hablamos ya desde un punto adulto, con una Ujú. madurez, habiendo pasado por años de terapia y por muchos trancazos en la vida. Y cuando se escuchan nuestras historias, muchas veces se escucha nuestra historia hoy. O sea, hoy, como yo les digo, Exacto. o sea, hace poco fui a ver al juez que está decidiendo si le da un amparo o no a mi agresor y le dije, es que no, o sea, no me ve a mí, ve al niño que tuvo 6, 8, 11, 13 años, que estaba siendo abusado y que nunca pudo hablar. O sea, mi Sí. historia, mi historia no la escuchen como la cuento yo hoy. Yo hoy tengo pues, 30 años de terapia y 20 años de Y psiquiatra. ahora sí es posible que haya muchísimas cosas capítulos de tu historia que no recuerdas. Que no recuerdo. Hay muchísimos, o sea, hay Y partes que yo no me acuerdo. Que no puedes hilar una Que con no, otra. no, pero o sea, Claro. lo que voy es, tú cuentas tu historia y hablas de esta niña de 5 años, claro, hoy lo hablas tú a tus 50 y lo estás hablando en retrospectiva, pero lo que yo les pido es que escuchen estas historias desde el punto de, escucha a esa niña, escucha la historia desde alguien que te lo cuenta desde un primer
sea, desde su primera infancia, ¿no? Claro. O sea, no te estoy contando la historia desde esta adultez con cierta madurez, con conocimiento, con las herramientas que me ha dado la vida, con las redes de apoyo, con esta valentía de poder alzar la voz. No, o sea, la historia tiene que ser escuchada, o sea, la historia de los sobrevivientes, de las víctimas, tiene que ser escuchada desde la perspectiva de cuando sucedieron las cosas. Por eso esto que acaba de suceder, en lo cual o sea, la Suprema Corte de Justicia acaba de decir que en efecto son imprescriptibles estos delitos, me parece o sea, fue un viraje en cómo nunca había pasado esto en la historia ¿no? del o sea, país, ya parecía era inalcanzable, casi era un ¿no? imposible. Exacto, y entonces es este punto de decir lo que decías, ¿no? ¿Cuándo habla una víctima? Cuando puede, ¿no? O sea, no es en el marco de esto tiene un término y si no, esto ya caducó y entonces no se puede. No. ¿Por qué? Por estos elementos, ¿no? O sea, porque uno a los 5, a los 7 años, pues no tienes todas las herramientas para poder hablar y denunciar, ¿no? O sea, esto es responsable. Por eso tenemos cuidadores primarios, por eso están tus papás, por eso están quien es responsable de ti, ¿no? O sea, Claro. por eso los niños no tenemos no tienen ninguna figura jurídica ni ninguna validez legal. ¿Por qué? Porque hay personas responsables, porque tú no estás facultado ni habilitado ni tienes el desarrollo psicológico ni motriz ni nada para terminar de tomar decisiones como lo hacemos hoy en día los adultos, ¿no? Fíjate, Entonces, cuando te escucho, nunca lo había visto de esa manera, pero tienes tanta razón que no estaría mal que en estos juicios y en estas deliberaciones se ponga la foto de ese niño de 5 años o esta niña de 5 años y se diga, es la niña que te viene a hablar. sí. Ahora yo soy esa mujer, pero fui esa niña. Y a quien le pasó fue esa niña. Claro. ¿No? Y entonces muy probablemente cambiaría la mirada visión, ¿no? O sea, y cambiaría totalmente el juicio de valor, la resolución legal respecto al caso, porque tienes toda la razón. Hoy lo hablamos desde la adultez, ¿no? Esta adultocracia, pero era un niño y era una niña y era un adulto el que estaba teniendo todo ese poder y toda esa fuerza. Y en tu caso en particular, creo que es la historia, por lo menos que yo he escuchado, con menos redes de protección. O sea, una historia donde fuiste también una sobreviviente de muchos entornos y muchas circunstancias, porque no la tenías. Es decir, no había esa red de cuidado, de acompañamiento, de apoyo, de voy por ti al colegio, de yo te visto, de yo te llevo. Esto que muchos tuvimos la fortuna, ¿no? De crecer así, que de pronto dices, todo el mundo debe crecer así, ¿no? Y te das cuenta de que no, de que no todo el es mundo así. tiene esa bendición. De que al contrario, que somos muy pocos los que tenemos esa bendición del cuidado y de arroparte y de saber y preguntar cómo está y cómo va. Y tú fuiste una sobreviviente antes siquiera de esos 5 años. Ya eras una sobreviviente de otras circunstancias. Así me decía mi abuelo. O sea. Así te decía tu abuelo. La sobreviviente por haber vivido con mi madre los primeros 3 años. Después él falleció, pero cuando me conoció dijo, la sobreviviente. Sí. Así, literal. Sí. ¿Tu mamá cambió en algún momento de su vida? ¿Ya no? No, yo creo que no tuvo la oportunidad de. Mi madre, yo le agradezco toda la cultura, la educación, el arte, la literatura. Me leía libros en una tarde, oíamos música clásica de mañana, tarde y noche, por más chiquito y precario que fuera el lugar en donde vivíamos. Creo yo que mi madre hizo el mejor esfuerzo por sobrevivirse a ella misma. Y desde ese punto yo puedo llegar a comprender el desasosiego emocional y mental. Y la verdad es a mí lo que me da paz, porque es cuando logro entender que pues ella no quería que me lastimaran y que pasó frente a sus ojos la escena más dolorosa, ¿no? Y puedo imaginar después este ruido mental constante de saber lo que había pasado. Alguna vez se lo dije y lo primero que me dijo fue, ay, creí que no te acordabas, ¿no? Sí, con esa esperanza de, ojalá y no se acuerde a eso, acuerde. apelé al olvido. Pero desgraciadamente después viene como esta necesidad como de sobrellevar las cosas y me dice, bueno, no acabaste tan loca y sobreviviste, ¿no?
Bueno, pues obviamente ese No acabé tan loca fue la herramienta perfecta para irme 15 días de fiesta y perderme en ácidos, tachas, éxtasis y todo lo que había en ese momento, ¿no? Porque era más fácil entumecer y adormecer. Ayer que le preguntaba a un grupo de niñas de secundaria si hablaban con extraños en las redes, fueron ellas básicamente las que levantaron la mano. Y una me dijo, es que a mí me encanta jugar videojuegos en la madrugada y entrar a las redes porque me fascina hablar con extraños. Me genera mucha emoción hablar con extraños. Y le dije, pero tú sabes, son criminales, son pederastas. Dijo, sí, pero me entienden mejor que los que tengo cerca. Y sé que son criminales y sé que son pederastas, pero me entienden mejor. Pues vaya necesidad que tiene esta Entonces, chiquita de ser escuchada. Entonces, o sea, no, y cuando ahora en esta experiencia te venimos a escuchar a ti, obviamente, pero simplemente quiero compartir que estoy escuchando tantas voces de auxilio de niñas, adolescentes, de niños ahora vinculados al mundo de las pantallas, ¿no? También de abandono, de soledad, que tenemos que regresar a lo básico. Ayer me preguntaba un papá en la noche, díganos qué hacemos. Estaba yo en esta escuela de Aguascalientes. Le decía, simplemente hacer las cosas básicas de la vida, que nunca se van a olvidar. Esta noche le dije, va a haber un fenómeno meteorológico extraordinario, que va a haber una luna roja, que le llama la luna de sangre, que es una luna que no vamos a tener en muchísimos años. A esa hora seguramente su hijo o su hija va a estar despierta viendo el celular, porque todos levantaron la mano cuando pregunté si jugaban de noche y todos juegan de madrugada. Y en lugar de que siga en el celular, salgan juntos a ver la luna y vean el eclipse. Y estoy segura que nunca se le va a olvidar sí, que estuvieron juntos en ese momento. En lugar de compartirle la foto por el celular de que mira la luna. Mira lo que vi. Salgamos y veamos, estar presentes. Vamos juntos a hacer esto. Entonces, eso que tú has hecho, me encanta, aparte de lo que nos comentas, de lo que te ha significado escribir. A mí en lo personal, como a muchas personas, el escribir, el leer, nos lleva a mundos inimaginables. Descubrimos tantas cosas que ni siquiera sabíamos. Y hoy tú nos estás enseñando. Tienes una vida absolutamente inspiradora. Tienes que ir a presentar tu libro a todas partes. Yo te voy a convidar a muchas partes. Hay que invitarla a Cacho porque... Llévame. Porque no, pero por supuesto que lo vamos a hacer. Te lo digo de verdad en este espacio donde tantas personas así lo anhelamos. Cacho y yo, con todo nuestro amor y toda nuestra esperanza, nos acompañen en cada capítulo. Y tu historia, como la de cada quien que ha tenido la confianza, el amor, el valor de venirla a compartir, estoy segura que está salvando vidas. Gracias. Y que está ayudando a quienes ni siquiera imaginamos del otro lado de esta cámara, que te están viendo tan llena de luz, tan guapa, con ese tractor de corazón, que ahora está imparable, que ahora quiere como tal vez, no sé, abrazar todo aquello que dejó de abrazar tantos años para ir a abrazar el presente y lo que quieres del futuro. Qué admirable vida y qué historia tan más extraordinaria. Cuéntanos cómo se llama tu libro, dónde lo podemos encontrar, porque bueno, hagamos también esa difusión que es muy importante. Mi libro se llama Sanar para crecer y trascender. Está fácil de comprar, tengo la ventaja de tener esta editorial tan grande. Claro. Y pues está en Amazon, está en todas las en todas las librerías de cadena. Una cosa que quisiera yo aprovechar este espacio que se me hace indispensable de permear es cuando empezamos a trabajar con la asociación, pues empezamos a tener mucha difusión, ayuda muchísimo el libro, nos estamos posicionando mucho en esta parte de sensibilizar masivamente. Hace unos días, Eduardo Cruz de Paz, sí, claro, el gran Eduardo. El gran Eduardo me invitó como vocera de Te Protejo. Felicidades, es una gran noticia. Gran noticia. Y quisiera aquí contarte una historia que viene relacionada con toda mi historia de vida. En mi juventud, de pronto yo amaba la fotografía, ¿no? Y me convertí en fotógrafa, pero lo primero que hice fue cuando tuve 15 años más o menos, con mi primer trabajo me compré una cámara Polaroid, ¿ok? De esas grandototas de y tardaba 20 minutos en salir, y le tenías que hacer así, todo este rollo, ¿no?
Y lo primero que hice con esa cámara fue tomarme fotos desnuda, obviamente. Y se las regalaba justo a los niños que me gustaban, se las echaba en la mochila. Después crecí, tomé clases de foto y lo primero que hice en el momento de entrar al cuarto oscuro fue tomarme fotos desnudas, revelarlas y repartirlas a cuanta persona quería yo que me viera desde otro punto. ¿A qué voy con esto? Cuando venimos de estas heridas, no solamente de un abuso sexual, sino de abandono, de negligencia, de abuso emocional, es muy probable que necesitemos ser vistos o vistas por otra cosa más allá de lo que tenemos en el alma y en el corazón. La sexualidad pareciera como la herramienta perfecta para que nos volteen a ver, para que nos pongan en un lugar especial, para ser por lo menos necesitados para esa descarga de placer instantáneo. Todas estas chiquitas y chiquitos que comparten sus fotos en las redes es un peligro tremendo. Y si podemos entre todos generar esta fuerza de comunicación a la aplicación de Te Protejo México, creo yo que podríamos ayudar a desarticular todo este mundo de los packs, los nudes, El sexting. el sexting, todas estas cosas. Es una aplicación que con tenerla en tu celular, por picarle en donde dice otros, poner el número de teléfono, el nombre de la persona, se puede eliminar el contenido. Fíjate qué importante lo que nos compartes y lo vamos a poner en la pantalla de este capítulo, querido Cacho, si estás de acuerdo. Por supuesto. La referencia a la aplicación. Por favor. Pero te quiero pedir de favor que le compartas a nuestro gran Eduardo que en todas estas pláticas que estamos dando en las escuelas y que ya llevamos poco más de 40,000 niñas, niños y adolescentes, siempre les hablamos de Te Protejo. ¡Qué maravilla! Y les hablamos porque hemos encontrado ya niños de 9 años en primarias que nos hablan ahora en el mundo de las redes, que han bajado aplicaciones, que les piden sus fotos desnudas y las suben. Este tema de la extorsión, una niña se levantó en su secundaria, ahora tiene 14 años, pero dijo, bueno, yo a los 8 años me dieron un videojuego, nadie me explicó cómo usarlo. Claro. Entonces entró un adulto, le di información y luego empezó a amenazar. Y la extorsión fue: diario me mandas una foto de tu cuerpo desnudo, y diario se la mandé entre los 8 y los 12 años. Y cuando ya no pude más, se lo dije a mi mamá, pero ella no lo entendió y me dio la espalda. Y lo hablamos y está ahí la policía cibernética, en este caso fuimos ya a Querétaro, ahora a Aguascalientes, que es una gran policía cibernética, pero lo que yo les hago saber es, a ver, en cada plataforma viven 2,000 millones de personas. Claro. Y van a vivir con esa foto el resto de su vida y la van a ver tu huella digital. sus hijos y la van a ver su pareja y tus compañeros de trabajo y tu jefe o tu jefa, pero tú eres el que la vas a seguir viendo o tú eres la que la vas a seguir viendo. Yo, en mi caso, no sabes la paranoia que me generaba saber que esas fotos circulaban por algún lado. O sea, inclusive de repente digo, ay, Dios mío, yo que ando por todos lados en Safari, me encuentras en un segundo, digo, ay Dios, a ver cuándo no brinca, ¿no? Y fue hace 25 años, cuando realmente para tener una foto digital tenías que pasar por el escáner y todos esos procesos, ahora no, hubiera sido imparable. Y era en la foto, en el baño de mi casa, ¿me entiendes? En el espejo. Entonces, ahora está demasiado al alcance y puede ser una herramienta en donde crean que van a ser vistos, que van a ser reconocidos, que van a ser amados, que van a ser queridos, que van a ser necesitados. Pero ese no es el camino. La sexualidad no es el camino en donde tenemos que encontrar ese amor por nosotros mismos. Porque hasta que no nos veamos a nosotros mismos y nos reconozcamos desde nuestro interno, con nuestra luz, con nuestra sombra, con nuestras heridas, con nuestras mochilas llenas de piedras, no vamos a podernos mover de ahí. Pues con nosotros cuenta, somos el mismo equipo. Muchas gracias. Y vamos a seguir difundiendo y no puede tener mejor vocera. Ay, gracias. Felicidades, Eduardo. Elegiste a la mejor, a la persona indicada, por supuesto. Y ya te pediremos luego un video. Yo en lo personal te lo agradeceré mucho para que este mensaje ya directamente lo podamos transmitir. Y junto con eso también que les puedas platicar tú, Cacho, a los niños y a los jóvenes el daño que hace el consumo de pornografía, de esta pornografía
que hay en este momento y que empiezan a ver desde los 7, 8 años de edad. Es tremendo. Entonces, pero esta es la primera conversación, ¿eh? Te necesitamos muchas veces más y seguramente y la siguiente, que sea Por para hablar de supuesto. Te Protejo, Sí. de cómo Claro. pueden hacerlo. De ¿no? estas herramientas que están al alcance de... A ver, Claro. si tienen los celulares para meterse a estas redes, a estos juegos, bueno, hay un uso correcto de Sí. la tecnología. Y ¿no? va mucho más allá de las redes y los juegos, ¿sabes? Porque creo yo que necesitamos como permear esta parte de que Te Protejo funciona de otras maneras, aparte de la pornografía, bueno, pero no es pornografía, material de abuso Seguro. sexual infantil. Esta parte, ¿no? De que yo envié fotos, yo las mandé y sé que están corriendo por toda la escuela, Sí. pues en este momento bajo la aplicación, pongo el teléfono, pongo la información que Seguro. ahí me piden y de verdad que se va a investigación y se bajan las imágenes. Hay alguien que está ahí para ayudarte. Imagínate la cantidad, va a sonar muy fuerte, pero la cantidad de suicidio adolescente que podemos prevenir si podemos permear que esta aplicación existe y que podemos salvaguardar de cierta forma la salud emocional de los adolescentes que en su momento se sintieron con esta necesidad de ser vistos, porque es por eso. Qué importante que nos los compartes de esa manera. Bueno, pues aquí cuenta con esa vocería que la vamos a replicar Muchas hoy gracias. y siempre. Y de mi parte, pues me dejas no solamente muchas reflexiones, sino me llenas de aliento y de esperanza, porque quiere decir que siempre hay la posibilidad de volver a empezar. Sí, eso es. Y de reconstruir una vida y de hacerlo como lo haces tú, de esta manera tan transparente y tan generosa ahora a través de tu libro. Vayan y compren todos este libro extraordinario, pídanlo en las redes sociales, vamos a ayudar a difundirlo mucho más. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Dafna, ustedes. muchas gracias y gracias porque tu ejemplo, tu historia es un claro ejemplo de que infancia no es destino. Creo que hay muchas personas, muchas familias que creen que la infancia va a determinar cómo vamos a terminar siendo en la etapa adulta y creo que tu historia refleja que eso no es cierto y también por ser un ejemplo para cientos y miles de víctimas de que por más mal que te haya ido en algunos años o en tus episodios de abuso, sí hay una manera de salir adelante. Y creo que esto es la piedra angular de la conversación y de tu historia, es cómo sí se puede, ¿no? Que creo que es algo que muchas veces las víctimas y los sobrevivientes tienen esta enorme duda de ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a poder? Si lo hablo, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a pensar? Son las miles de dudas que yo creo que surgen después de este sentimiento de culpa, de este síndrome del impostor que se desarrolla, de muchísimas cosas. Y creo que tú eres un gran ejemplo de cómo, claro que se puede salir adelante, claro que puedes, como dice Josefina, hacer un borrón y no seguir pasando estos linajes familiares, de romper también con estos secretos familiares que se terminan convirtiendo en permisiones sociales. Entonces... Se cambió el ADN. Exacto. Y nada más sí, y nada lo menos, modificó. se cambió el ADN, Sí. es decir, ve nada más la profundidad, lo que se ha Sí. logrado, pues vaya historia. Y cerramos este capítulo con esta esperanza y con este aliento que tú nos significas, que tú Muchísimas representas. gracias. Y sí, Gracias. para mí sí eres una heroína, una gran heroína. Y te abrazo siempre, abrazo tu vida, tu historia y a Cacho por hacer posible que estés aquí hoy. Gracias. Y seguiremos Por supuesto. en Cicatrices que Hablan. Sí, claro que sí. ¿Quieres decir hasta pronto, Pues mi querido hasta Cacho? pronto, muchas gracias por quedarse aquí en este episodio. Dafna, de nuevo, muchas gracias por venir desde Guadalajara para acá, por tu historia, por tu libro y por todo lo que estás haciendo. Los Gracias. esperamos y por aquí estamos. Te queremos, Dafna. Gracias por todo. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar, hablar, hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan.